corresponden a este tema en particular. Bueno, ¿cuál es la agenda del día de hoy? ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar echando mano el día de hoy con todos ustedes y que vamos a compartir? Primero, pues el propósito de la ponencia. Vamos a hablar también acerca del entorno global. Quise ir de lo general a lo particular. Posteriormente veremos la realidad sobre el uso de las tecnologías digitales, la evaluación de la conformidad, el mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. Abordaremos la ISO 19011 versión 2018 como la herramienta de aseguramiento que tiene que ver con el mantenimiento de los sistemas de gestión de la calidad. Enfocaré ya los esfuerzos de la presentación en la auditoría remota. Abordaré el tema del proceso de la auditoría remota. Esbozaré algunos espacios de lo que es la confidencialidad, la seguridad y la imparcialidad. Y finalmente estaré manejando con ustedes las conclusiones. Quiero señalar de que estoy partiendo de la premisa de que ya todos conocemos debidamente la norma 19011 y también comentarles que parto de la premisa de que ya todos sabemos a ciencias generales, ¿verdad? En cuanto a administración se refiere, qué es una auditoría y cómo son sus procesos. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta ponencia? Miren ustedes, yo decidí aplicarles este ejercicio con la finalidad de incidir en ustedes que abordan los temas de calidad y que son profesionales del laboratorio clínico en utilizar las tecnologías digitales precisamente para asegurar el sistema de gestión de la calidad a través del ejercicio aplicado de las auditorías remotas. Nosotros lo que debemos de estar continuamente evaluando, no solamente si se encuentran ustedes acreditados o certificados, es precisamente que todas las especificaciones de calidad o de normativa que ustedes tienen a nivel regional o a nivel local, ¿verdad? O a nivel mundial, si es que fuera el caso, pues se encuentren mantenidos de conformidad con lo que los usuarios o los clientes continuamente les están solicitando. Ahora bien, voy a empezar a abordar el tema del entorno. Según Thompson, un entorno, que es aquello que está englobando a la organización, debe considerarse siempre tomando en cuenta el grado de cambio y el grado de homogeneidad. Estos dos elementos lo que nos van a permitir a nosotros es generar la parte del nivel de incertidumbre, desde el punto de vista de la zozobra, de lo que no sabemos qué va a pasar, y que continuamente se va a estar presentando desde el punto de vista de la especulación en las debidas o diferentes organizaciones. Ahora, lo que estamos vivenciando actualmente es lo que continuamente se ha estado manejando en las diferentes teorías de administración, considerando que las organizaciones son moldeadas por elementos que activamente están modificándose de acuerdo a lo que se está presentando en el entorno. Entonces, toda la toma de decisiones, desde la dirección hasta las actividades que desarrollamos nosotros como analistas, tienen que estar enfocadas precisamente en los cambios que se están generando, porque a partir de poder visualizar estos cambios, nosotros podemos tomar en consideración amenazas, áreas de oportunidad que pudieran reflejar una acción preventiva desde el punto de vista de la calidad. Y bueno, esto va a impactar obviamente en diferentes sectores. Si ven la siguiente lámina, lo que les estoy mostrando a ustedes es que el entorno de trabajo que estamos vivenciando actualmente está cambiando muy deprisa debido a que el mundo también lo hace a esa velocidad. Por lo tanto, lo que nosotros estamos encontrando es que debemos de ver cuál es el entorno interno, qué es lo que está ocurriendo con las actividades que desarrollamos al interior, qué cambios se están detonando, para que después podamos ver cómo podemos hacernos de apalancamientos con base en un entorno de tareas y finalmente no dejar de lado lo que ocurre en el entorno externo. Lo que realmente nos va a dar la pauta para poder identificar qué es lo que está ocurriendo es el cambio que se presenta en el entorno externo. Por ejemplo, miren, nosotros estamos viendo aquí, si ustedes ven la pantalla, que tenemos varias esferas de interacción con respecto a la esfera central que se llama la organización, en este caso, el laboratorio que ustedes están participando. Bueno, este laboratorio tiene a su vez una interacción con otro entorno que se le conoce como de tareas, que está conformado por competidores, los clientes, los proveedores, los socios estratégicos o los reguladores, en este caso, algunos ministerios o secretarías de Estado que son las que indican qué es lo que debe desarrollarse al interior de la misma
organización para que pueda decir que opera o funciona adecuadamente. Y posteriormente viene el entorno externo, que es las esferas más grandes que ustedes pueden notar. Dentro de este entorno externo podemos visualizar claramente 3 elementos que puse de color rojo que ahorita estamos vivenciando álgidamente. El primero es el elemento sanitario, dada la contingencia que estamos presentando nosotros. Eso en cierta medida pues está impidiendo que se presente alguna toma de decisiones que antes no teníamos considerada, como bien lo acaban de decir mis antecesores, pero que también genera un área de oportunidad importante porque es el momento para poder hacer correcciones, hacer modificaciones, ver qué es lo que realmente nuestro usuario o cliente está buscando y desde esta perspectiva poder generar nuevos compromisos. También es importante señalar lo que comento en esta lámina, está el elemento tecnológico. Bueno, nos hemos dado cuenta de que el laboratorio ya tiene que pasar a una versión 2.0 y esa versión 2.0 implica en cierta medida poder generar nuevas líneas de trabajo, como por ejemplo la automatización de nuestros procesos o en su defecto también visualizar algunas metodologías que ya nos permitan generar diagnósticos un poco más adecuados y más certeros en lo que estamos nosotros ofreciendo a nuestros clientes. Si se dan cuenta, estos 2 elementos fundamentalmente generan el elemento internacional que incide en gran medida en toda la organización. Si vemos que hay cambios en alguno de estos elementos, el elemento internacional tiene que modificarse. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estamos viendo que hay una tendencia en hacer auditorías remotas. Bueno, no solamente lo estamos vivenciando nosotros mismos, porque somos parte de una sociedad que continuamente está interaccionando, sino que también los organismos internacionales que generan normativa para que pueda llevarse a cabo una aplicabilidad en lo que es nuestra organización, pues están viendo que hay presente estas modificaciones y por lo tanto se ven obligados a cambiar. Tal es el caso de la norma, de las organizaciones como IAF o ISO, que ya generaron documentos específicos para que pudiéramos nosotros realizar auditorías remotas. Entonces, si se dan ustedes cuenta, no podemos dejar de lado nuestra esfera de contacto, que es nuestra organización, y aislarla de lo que es el entorno que tiene que ver con lo que está generándose como toma de decisiones de manera continua. ¿Cómo se debe entonces de buscar la información? Bueno, actualmente lo hemos estado haciendo. Nosotros buscamos a través de las diferentes plataformas que tenemos a nuestra disposición, buscamos modificaciones en los diferentes documentos o metodologías que se han presentado y de esta manera, pues nosotros la aterrizamos en nuestra organización o en su defecto podemos estarle pidiendo a nuestros competidores, a nuestros proveedores o a nuestros propios clientes ya ciertas actividades de cómo se deben de estar comportando o qué es lo que deben de solicitar para efectos de lo que están buscando ellos realizar. Ahora, retomando lo que decía Thompson, nosotros debemos de tomar en consideración 2 elementos, el grado de cambio. Esto tiene que ver con qué tan estable o qué tan dinámico es el entorno en el cual yo me encuentro ubicado. Ustedes sabrán que el entorno de la salud se encuentra en un entorno dinámico. Continuamente estamos modificando pues las técnicas, nuestros procedimientos, la propia infraestructura, la tecnología que estamos ocupando, ¿verdad? El equipamiento. Esto está en un entorno dinámico de cambio continuo. Y en el caso del grado de la homogeneidad, se refiere puntualmente a si el entorno es simple o el entorno es complejo. ¿Esto a qué se refiere? Nosotros, por ejemplo, somos un laboratorio particular, dependemos de alguien más o no. Somos un laboratorio público, dependemos de alguien más o no. La toma de decisiones es adecuada, fluye de manera directa o tiene que pasar por una serie de secuencias o de personas o de procesos que tengan que tomar la decisión al respecto. A eso se refiere el grado de homogeneidad. Entonces, si nosotros ubicamos estos 2, pues estamos generando ya el concepto de estado de incertidumbre, como les compartía. Obviamente, este concepto de incertidumbre refiérase a la zozobra, a lo que especulamos continuamente. Y el estado de incertidumbre, de acuerdo a lo que nosotros estamos generando como organismos de salud, pues es muy elevado. Dice ahí, elevada incertidumbre, es el cuadrante que ustedes ven en pantalla, el cuadrante superior del lado derecho, porque hay gran cantidad de elementos que están en proceso continuo de cambio. Como lo estamos viendo nosotros actualmente, la pandemia que estamos vivenciando, pues detonó en cierta medida una serie de cambios que antes no teníamos considerado, pero que
para las personas que han estado ya en continuo supervisión o revisión de documentos a nivel internacional, pues ya sabían que a lo mejor había elementos que sí podíamos vislumbrar y podernos apoyar de ellos. Ahora, ¿cuál es la realidad sobre el uso de las tecnologías digitales? Si bien todo es maravilloso, como lo hemos estado comentando actualmente, también es cierto que no es tan verdadero. Necesitamos aterrizar en función de la realidad, de lo que nosotros tenemos de forma inmediata. Por ejemplo, las medidas de contención que se presentaron en algunos países denominadas cuarentenas, que digo yo ya más de cuarentena, ya es ochentena o 120, ¿no? Pero bueno, generaron distanciamiento social. ¿Esto qué quiere decir? Que no pudimos estar en contacto directo como anteriormente se estaba realizando. Y entonces, ¿cuál fue la solución que la humanidad tomó para poder reducir el impacto de estas medidas de contención? Ah, bueno, pues hacer uso de las tecnologías digitales. Muchos de las personas que habitamos este planeta y que vivenciamos de cerca esta parte del coronavirus y de la cuarentena o la enfermedad per se, pues nos vimos en la necesidad de tener que informarnos por métodos que convencionalmente antes no eran dogmáticos. Por ejemplo, el radio y la televisión, un elemento informativo de comunicación bastante potente, pues ahora se ha visto mermado y ha sido reemplazado por las diferentes plataformas digitales que, bueno, también proveen cierta información. Y a eso súmenle que hay muchas personas que activamente han estado participando y colaborando con información. Bueno, esto ha sido una bomba revolucionaria de conocimiento que puede ser canalizada de una manera favorable, y es por eso que la alternativa de una auditoría remota cada vez se vuelve más viable, porque ya estamos canalizando el esfuerzo que estamos obteniendo a través de las tecnologías digitales. Bueno, tal es el caso que nosotros hemos visto beneficios en la educación en línea, como nos comentaban, la salud electrónica, que también ya fue abordada, y yo quiero enfocarme a un punto importante porque estoy hablando de sistemas de gestión de la calidad de las organizaciones. El teletrabajo se vuelve elemental. Parte de las actividades de lo que hace un representante de la dirección, un coordinador de calidad, un director de calidad, tiene que ver con el trabajo en función del mantener el sistema de gestión de la calidad. Bueno, si ahora ya no puedo tener un contacto directo o un acercamiento directo con las personas que están implicadas en el proceso, pues entonces requiero usar herramientas que me permitan mantener el sistema, pero que también me permitan garantizar o asegurar que este sistema se está llevando a cabo para que pueda garantizar que los procesos y los procedimientos se están ejecutando de la mejor manera posible. Entonces, teletrabajo lo que ahorita nos está llevando a que podamos hacer una modificación en cuanto a lo que es el terreno de las auditorías, a reserva también de que hay modificaciones en el comercio electrónico y en el gobierno electrónico, ¿no? Pero decía yo, la realidad, ¿cuál es nuestra realidad? Pues que tenemos limitaciones estructurales. Por ejemplo, no todos tienen acceso y conectividad, ¿verdad? No todos tienen una velocidad de datos suficiente. Hay una brecha en el desarrollo de habilidades digitales. Si bien todos sabemos manejar un celular o Android, por ejemplo, o podemos manejar una laptop o una computadora, eso no quiere decir que realmente sepa cómo dominar todas las estrategias digitales que se tienen actualmente. Y eso en cierta medida reduce muchísimo el potencial que tiene la herramienta, ¿no? A eso súmele que hay una escasa digitalización de los procesos productivos. No todos los laboratorios tienen digitalizada la información. Entonces, si yo quiero echar mano de una auditoría interna, y quiero revisar los formatos, revisar los procedimientos, pues no todos los laboratorios tienen digitalizada esa información y eso ya genera una limitación de índole estructural. Ahora bien, miren, les traigo esta presentación que tiene que ver, bueno, este gráfico que tiene que ver con lo que generó la CEPAL en el año que estamos tomando nosotros a través de esos observatorios por parte de Naciones Unidas, donde ellos han registrado que el teletrabajo en el mundo ha aumentado un 324%. Estos datos tienen que ver con la parte mundial. Es lo que proporciona la Organización de las Naciones Unidas y ellos, insisto, refieren que ha aumentado 324%. Pues ya de entrada, con esta información que les planteo de una autoridad que todos reconocemos, pues estamos viendo que la tendencia precisamente es a generar teletrabajo. Si bien en el caso de los laboratorios clínicos no todo se puede hacer por teletrabajo,
sí la parte administrativa, la parte de la gestión de la calidad se puede llevar a cabo a través del teletrabajo. Eso va a beneficiar muchísimo a las organizaciones desde el punto de vista de la optimización de los recursos. Aquí quisiera tocar el tema muy delicadamente porque a lo mejor el boom de que una máquina o un software me permita hacer toma de decisiones o hacer modificaciones en cuanto a mi proceso suena bastante interesante. También es importante considerar que en la parte que tiene que ver con sistemas de gestión de la calidad, todavía me parece que hay un área de oportunidad importante que se puede traducir en una automatización. Aún no se ha automatizado por completo, y eso que implica el ejercicio nuevamente del talento humano para que se puedan llevar a cabo estas actividades. Y bueno, los avances que preveíamos nosotros que se iban a demorar años, ahora los estamos vivenciando en tiempo real, estamos viviendo el futuro hoy. Bueno, pues entremos ya en materia, si me permiten, ya con este contexto que les estoy generando, pues acerca de la evaluación de la conformidad. Recordemos que las normas internacionales, como las que generan las normas ISO, pues se tienen que evaluar en el contexto de su cumplimiento. El que nosotros evaluemos el cumplimiento genera una evaluación de la conformidad. En la medida en que yo cumpla con los numerales de la norma, estoy demostrando que mi sistema de gestión de la calidad es conforme lo que menciona la norma. Por eso es evaluación de la conformidad. Y me permití no plasmar la parte de nuestra normatividad como país que tenemos acá en México, y decidí enfocarlo desde un enfoque más global, ¿verdad? Las normas que más se asocian a la implementación de los laboratorios clínicos, pues es una norma ISO 9001 en su última versión 2015, o la norma que aplica muy puntualmente a los auxiliares de diagnóstico, principalmente laboratorios médicos o clínicos, que es la norma 15.189 en su versión 2012. Entonces, quisiera aterrizar ya entrando en materia en lo que dice cada norma referente a lo que es una auditoría interna y lo que debe de cumplir el laboratorio, ¿verdad? En el caso de la 9001, la auditoría interna dice, su numeral 921, la organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad, y luego dice, es conforme con los requisitos propios de la organización para su sistema y los requisitos de la norma. Y además, que se implemente y se mantiene eficazmente. Bueno, si ahora reviso el numeral 4.14.5 de la norma 15.189, para esta norma la auditoría interna dice que debe el laboratorio realizar auditorías a intervalos planificados, lo mismo que 9001, para determinar si todas las actividades del sistema de gestión de la calidad, incluyendo las etapas preexamen, examen y postexamen. ¿Esto qué quiere decir? Esta me genera más claridad. No solamente tengo que ver la parte de los procesos clave, sino también tengo que evaluar los procesos estratégicos y los de apoyo. Sí, en 9001 lo tengo que hacer, sí es cierto, pero me parece que es más claro en lo que se menciona en 15.189. ¿Y qué es lo que me pide? Que estén de conformidad con los requisitos de, en este caso, norma mexicana, le puse yo, o en este caso con los requisitos de la 15.189 y los establecidos por el laboratorio. Además dice que se implementen, son eficaces y se mantienen. Aquí me quisiera detener un momento porque estamos visualizando que tanto una norma como la otra habla de del mantenimiento eficaz del sistema de gestión de la calidad. Y entonces, ¿qué significa mantener un sistema de gestión de la calidad? Bueno, significa que se logre la satisfacción del usuario o del cliente. Ojo, colegas, esto significa que yo debo de conocer anticipadamente qué es lo que quiere el usuario y qué es lo que quiere mi cliente. Recordemos que podemos puntualizarlo o desmenuzarlo muchísimo más, es decir, detallarlo. Podríamos decir que hay clientes internos o externos, o que hay usuarios internos o externos. Eso ya depende de cada laboratorio cómo lo conceptualice. Pero aquí el elemento clave, y lo sabemos de manera consistente, es que el éxito de la implementación de la normatividad ISO tiene que ver con que yo conozca cuáles son los requisitos o los requerimientos de nuestros usuarios o clientes. Si yo los conozco, en la medida de lo posible, yo puedo adecuar mi organización para poder proyectar
esos resultados que voy a generarles a ellos, de tal manera que al final podré evaluar si realmente alcancé o no sus expectativas, ¿verdad? Que es la evaluación de la satisfacción. Entonces, ¿cómo mantengo el sistema? Pues logrando esa satisfacción. Si el cliente o usuario me evalúa de tal manera que garantice que él está tranquilo o que acepta las condiciones en las cuales yo le genero el resultado, pues en esa medida yo extrapolo hacia mi interior que todos los procesos que he estado desarrollando pues son adecuados. El segundo punto es eficientar los procesos realizados en la organización. Bueno, no solamente se trata de que yo diga cuál es el proceso y que ponga a un elemento humano para que lo ejecute. Se trata de que yo evalúe si realmente esa ejecución que está generando este elemento humano realmente presenta un impacto favorable en lo que se le entrega al cliente o al usuario final. Si yo no logro hacer esto, entonces no estoy siendo eficiente. Es decir, lo que yo estoy planeando en función de los recursos que tengo no tiene una proyección que me permita a mí garantizar que el proceso se realiza de manera adecuada. Por otro lado, dice evidenciar el compromiso de la mejora continua. Recordemos que toda la normatividad ISO está fundamentada en el ciclo de Edward Deming. Entonces, hay 4 elementos dentro del cual el último elemento, que es ACT, destaca la parte de la mejora que aplica en las organizaciones. No se considera un cambio de silla la mejora continua, se considera lo que impacte directamente al usuario o cliente para que yo pueda decir que es mejora. O si mejora, si hay un cambio que beneficia al sistema de gestión de la calidad, entonces estoy hablando de que hay una mejora sobre el sistema de gestión de la calidad. Evidenciar el compromiso de la mejora continua me permite a mí monitorear de una manera indirecta que todos los procesos estratégicos se están llevando a cabo para que los procesos de apoyo y los procesos clave se ejecuten de manera adecuada. Entonces, es otra forma de evidenciar que el sistema se está manteniendo. Y finalmente, evidenciar que se cumple con la política de calidad de la organización, que es el compromiso que genera la dirección, no solamente con el personal interno, sino también con todos aquellos externos a la organización, y que es motivo de la razón de ser en cierta medida de lo que la organización está generando. Bueno, yo les he estado hablando mucho acerca de eficacia y de eficiencia en este mantenimiento que tiene que ver con el sistema de gestión de la calidad. Me voy a permitir mencionar que la eficiencia significa, dice aquí, operar de modo que los recursos sean utilizados de la forma más adecuada. Si se dan cuenta, la eficiencia tiene que ver con cómo yo ocupo los elementos que me van a permitir a mí operar dentro de mi proceso. A diferencia de la eficacia, que aquí significa realizar las actividades que se generaron a través de una planeación en un tiempo determinado. Entonces estoy tomando en consideración el recurso de temporalidad para que yo pueda saber si realmente se está llevando a cabo o no estos procesos de manera eficaz. Ahora, la suma de la eficacia y de la eficiencia me genera la efectividad. En los sistemas de gestión de la calidad, yo lo que debo de evaluar, y principalmente en auditorías internas, lo que debo de evaluar o de auditar es la parte de la efectividad de cada una de las actividades que fueron planeadas para que con los recursos que yo tengo se ejecuten y pueda lograr la satisfacción del cliente. No debemos dejar de perder de vista la parte de satisfacción del cliente, porque es lo esencial de la normatividad ISO, que nos permite a las organizaciones que la estamos implementando, pues llevar a cabo esta aplicación. Ahora bien, ¿cómo logro que se mantenga el sistema? Bueno, yo lo logro a través de mantener informada a la dirección, a través del seguimiento de las revisiones que se están generando de manera continua, como por ejemplo el caso puntual de las supervisiones que se están desarrollando, ¿verdad? También a través del control de los indicadores de proceso, capacitando al personal, ¿verdad? Evaluando la eficacia del programa, evaluando la infraestructura de la organización, controlando el propio sistema de gestión documental y finalmente realizando una auditoría interna. Son las formas en cómo lo puedo yo evaluar, ¿verdad? O evidenciar. Bueno, si hablo de auditorías internas, entonces me voy a apoyar en un documento que expresamente habla de lo que es la auditoría interna y de los diferentes tipos de auditorías que están aplicados hacia los diferentes sistemas de gestión de la calidad, como es el caso de la ISO 19011 en su versión 2018, que se ocupa como una herramienta de aseguramiento de la misma. En esta misma normatividad hablamos de 3 tipos de auditorías. Auditorías de primera parte,
en donde se encuentra la auditoría interna, y en algunos regiones del planeta hablan de una autoauditoría. Por ejemplo, la propia supervisión que se está generando por parte del personal que está colaborando, pues es una autoauditoría, ¿verdad? Hay auditorías también de segunda parte, que pueden ser las que genera una parte interesada o un proveedor externo que se contrata por medio de la organización, pues para que revise los procesos internos que se están llevando a cabo. Y finalmente viene la autoridad de tercera parte, que son las que generan los organismos de certificación o las entidades acreditadoras, así como alguna autoridad legal o reglamentaria, ¿verdad?, que pueda estar impactando directamente. Miren, aquí les quiero aterrizar el punto importante que tiene que ver con estos procesos de auditoría. Nosotros ya estamos vivenciando que los auditores de tercera parte están ejecutando estos procesos de auditorías remotas, pero también nos vemos nosotros con la posibilidad de auditar y ocupar esas mismas herramientas. Según esta norma, en su numeral 553 menciona que las auditorías pueden llevarse a cabo en sitio, dice ahí, remotamente o como una combinación de las mismas. Lo que nosotros tenemos que considerar si es que se realiza de manera remota son los riesgos y oportunidades que se encuentran asociadas. Dentro de esta misma norma, en el anexo A16, habla sobre las autorías de actividades y ubicaciones virtuales, donde se hace referencia puntualmente al uso de la tecnología para recopilar la información, entrevistar a un auditado, ¿verdad?, cuando ya los métodos cara a cara no son posibles, como es el caso que estamos vivenciando. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tenemos la auditoría virtual. Y entonces, la pregunta que saltaría a la mente de todos ustedes es, pues, ¿cómo llevo a cabo el proceso de una auditoría virtual? ¿Habrá alguna diferencia significativa con respecto a la que se estaba haciendo de manera in situ? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta que esta misma normatividad nos habla de que se debe seguir el mismo proceso estándar de una auditoría que se realiza in situ. No es necesario ni aumentarle horas ni disminuirle horas, sino lo que es el tiempo que se ocupa para poder llevarla a cabo. Cabe señalar que la situación que estamos vivenciando ahorita de contingencia sanitaria, pues en cierta medida no permite que se cumpla un horario prolongado. Entonces, lo que debemos de hacer nosotros en este caso del proceso estándar es definir tiempos específicos para que pueda haber recesos, y de esta manera se pueda llevar a cabo el proceso mismo de, pues, la higiene sanitaria, ¿verdad?, si es que fuera el caso, o la revisión documental de las evidencias que nos manden de manera electrónica, ¿verdad? Así como usar tecnología para verificar las evidencias. Se debe de asegurarse de que el equipo auditor conozca los protocolos que vamos a implementar de auditorías remotas, realizar verificaciones técnicas antes de la auditoría. Esto también valdría la pena si es que se envía la información anticipadamente, pues que nosotros, a través de una lista de verificación, podamos constatar que realmente hay información ahí que realmente apoyaría que se está dando un cumplimiento de los numerales de la norma que estamos evaluando, y de esta manera poder darle seguimiento, ¿verdad?, a la evaluación de la efectividad del propio sistema. Ahora bien, existen también los famosos métodos de auditoría que esta misma norma está haciendo referencia. En el caso particular de los métodos de auditoría, pues nos vamos a dar cuenta que la responsabilidad de la auditoría es y recae siempre en el líder del equipo auditor. Pero la viabilidad del proceso depende de varios factores que nosotros como auditores no tenemos en control, y eso depende por completo en este caso, el laboratorio. Por lo tanto, lo que compete a mí como auditor es garantizar que realmente existen los medios para que se pueda llevar a cabo esta auditoría remota. Por eso es que pongo ahí que la viabilidad del proceso de una auditoría virtual, pues tiene que ser una responsabilidad compartida. Y finalmente, todo lo que se genera como registros, procedimientos, la parte de la generación de la información a través de la conversión hacia lo digital, pues es responsabilidad de la organización. Dentro de esta misma norma habla de que se puede hacer una auditoría sin interacción humana y a distancia, como es lo que ustedes están viendo en pantalla, en la cuadrícula que se encuentra del lado derecho inferior, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo de hacer yo como método de auditoría? ¿Qué debo de implementar? Bueno, pues debo de implementar la revisión de los documentos, puedo hacer observación a través de métodos de vigilancia, como es a través de una cámara, o hacer una videoactividad, ¿verdad?, para que pueda yo constatar que realmente están ejecutando el proceso, o podría yo en cierta medida analizar los datos que se están presentando.
Bueno, pues como vemos, ya se venía manejando esta parte de la información por parte de ISO, lo que derivó que otros organismos internacionales también cambiaran en cierta medida, pues las actividades que se están desarrollando, como por ejemplo la IAF o la ILAC, que también hicieron cambios en sus procedimientos, pues para que se pueda llevar a cabo la auditoría. No debemos dejar de lado que la auditoría es un proceso sistemático, independiente y documentado que obtiene evidencias objetivas con el propósito de evaluarlas de manera objetiva y determinar con ello el grado en que se cumplan los criterios de auditoría. Esto debemos de tenerlo presente porque independientemente si es remota o no, la definición aplica para uno o para otro caso. Ahora, quisiera irme a la definición de qué es una auditoría remota. La norma ISO 19011 no lo maneja como una definición, pero la ISO 17011 que aplica para organismos de acreditación, organismos de certificación, pues sí la define y tomé esa información para poderlas presentar. Es una evaluación de la ubicación física o sitio virtual de un organismo de evaluación de conformidad con el uso de medios electrónicos. Es decir, la auditoría remota, de acuerdo a esta definición, es realizar el proceso de auditoría aplicando los medios electrónicos. Y de esta medida vamos a ir nosotros visualizando que hay dos tipos de auditorías remotas. La primera que se puede generar on-site, dice ahí que es cuando yo como auditor me encuentro dentro de la organización, pero no estoy directamente en contacto con la persona, sino ocupo los medios electrónicos para poder llevar a cabo la auditoría, y la auditoría remota que se hace off-site. Esto significa que yo hago una revisión de índole, por ejemplo, de tipo documental, le pido al laboratorio que me facilite toda su información y yo, sin necesidad de tener interacción humana con ellos, en otro sitio, ¿verdad?, ajeno a lo que es la organización, yo empiezo a hacer la revisión para constatar la conformidad o el cumplimiento con la norma que estoy evaluando. Aquí lo primero que debemos de considerar es viabilidad. Por lo tanto, yo debo, como auditoría interna, como equipo auditor interno, debo de evaluar la viabilidad de este proceso de auditoría remota para ver si es posible o no. Si yo veo que las condiciones no son posibles porque la documentación no se encuentra presente o por otros detalles que voy a mencionar más adelante, entonces yo no puedo llevar a cabo una auditoría remota y eso lo hace inviable. Ante esta situación me surgen varios retos a considerar, no solamente a mí, sino pienso que a todos los que estemos al frente de lo que tiene que ver con la calidad. Primero, cuando nos muestran las imágenes, los auditados, ¿estas son obtenidas en tiempo real o son videograbadas, no? Podemos acceder a los formatos que necesitamos o nos guían intencionadamente sobre los mismos. También es cierto que hay algunos auditados, ¿verdad? Decimos acá en México que sacan el colmillo y entonces en la medida de que puedan salir bien dicen, bueno, mira, no muestro esta información, pero puedo mostrar esta información complementaria. De tal manera que eso impediría en cierta medida de evaluación o la auditoría de manera objetiva sobre los documentos que nos estén presentando. Esa es una interrogante que planteo. También cuando se planifica una entrevista en remoto, dispondremos de una conexión estable, ¿verdad? Y la auditada sabrá qué hacer en caso de que falle esto, si hay otros medios disponibles de acceso para que pueda continuar la entrevista. Otra pregunta que se plantea, dada la circunstancia de una auditoría virtual. ¿Los procesos y emplazamientos pueden auditarse de forma realista en remoto? ¿Realmente lo que yo estoy viviendo es realmente lo que ocurre continuamente? ¿Podemos tener una buena visión general de las instalaciones, equipamiento, de los procesos y de los controles existentes? Bueno, en una sola pregunta, ¿qué tan real se puede acceder a toda esta información? Tiene mucho que ver, y voy a ser aquí muy responsable con lo que voy a decir, con la parte de la habilidad que tengamos nosotros como auditores, como auditores. También tiene que ver con la personalidad que nosotros tenemos al momento de tener una interacción con nuestros auditados. Tiene que ver también, o debemos de considerar también, el manejo de la tecnología. Si yo nada más uso la herramienta para poder proyectar y recibir información a través de visualizarla, o realmente puedo explorar otras herramientas dentro de la misma. Tiene que ver muchísimo con que yo tenga conocimiento de lo que se realiza del proceso, porque si nada más tengo algunos esbozos de cómo se realiza un proceso y me presentan ante una auditoría y yo tengo que auditar
y pues sí tengo la noción, pero no sé realmente qué es lo que está llevando a cabo, pues esto se genera en cierta medida una complicación. Entonces, nosotros como auditores, dentro de este proceso remoto, sí debemos de tener establecido muy bien cómo es que vamos a llevar a cabo cada una de estas interrogantes, lo que deriva en cierta medida en que yo genere un protocolo. Yo no puedo implementar un nuevo cambio, una nueva modificación en cuanto a los procesos que están generando si yo no tengo un protocolo previamente establecido. El protocolo es el que me va a determinar qué procede y cómo puedo yo obtener la información en tiempo real. Ahora, fíjense, con todas estas limitaciones, necesito yo considerar entonces lo que actualmente ocurre en nuestra región, en la región de las Américas y el Caribe, ¿verdad? Fíjense, con la misma información del CEPAL, solo el 67% de los habitantes y el 60% de los hogares de Latinoamérica y el Caribe usa Internet. Entonces, necesito yo ver en qué parte voy a generar la auditoría, porque a lo mejor sí hay servicios, sí hay conectividad, pero la banda ancha fija, pues no es tan buena. Y entonces eso va a limitar en cierta medida que yo haga una auditoría adecuada. Eso merma en cierta medida la información que yo voy a estar generando. Dense ustedes cuenta con la información que estoy mostrando acá en pantalla, que hay varios factores que están asociados al Internet que en cierta medida yo debo de considerar para que pueda llevar a cabo la auditoría en el laboratorio, ¿verdad? Esta auditoría interna. Y bueno, tiene también que ver muchísimo con la descarga de la banda ancha. Para realizar este tipo de auditorías remotas, yo necesito una banda ancha media y alta. De preferencia, pues la alta, porque eso ya me permite generar teletrabajo, pero también puedo recibir o no información. Por ejemplo, voy a citar un caso muy particular. Yo tengo, en la zona en la que yo estoy, yo ocupo 30 megabytes por segundo. Sin embargo, cuando yo tengo ahorita la plataforma que estamos utilizando y tengo aparte el sistema de comunicación en texto también instalado en la computadora y al mismo tiempo quiero ver una música de fondo de YouTube, por ejemplo, pues eso me complica la recepción de datos y entonces me podría ver pixeleado o se va a escuchar mal o me puedo ver lento o la imagen se puede congelar y ese tipo de situaciones es lo que complica la auditoría remota. Ahora, si yo quiero aplicar la auditoría remota, dado que es una tendencia y ya vemos que no hay marcha atrás, pues debemos de preparar todos nuestros documentos. Colegas, en la medida de lo posible, como ven ahí, hay dos imágenes que se observan en pantalla, pues nosotros estamos acostumbrados a estar de manera presencial revisando la información. Debemos de buscar mecanismos para poder transitar a la parte virtual, a la parte electrónica, porque esta tendencia ya es una realidad. Y entonces continuamente vamos a estar viendo que se van a generar softwares o que se va a generar plataformas en las cuales nosotros vamos a tener que incorporar más activamente toda la información. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues ya desde ahorita analizar las diferentes plataformas que se encuentran en el mercado, actualizar el equipamiento empleado, ¿verdad? Todo el equipo de cómputo, ya no se vale que sea esta computadora que teníamos en antaño, ¿no? Donde venía el CPU abajo muy grande y la pantalla que era un monitor de televisión, pues ya esa tecnología en cierta medida es obsoleta, pero no me dejarán mentir que hay muchos laboratorios en la región que todavía siguen usando este tipo de tecnología y entonces esto pues va a limitar en cierta medida la aplicación de esta auditoría virtual, ¿verdad? Asegurarse también del ancho de banda y de la estabilidad del mismo. Y también, y lo más importante, ya hay que incorporar nuevas competencias virtuales y computacionales al equipo auditor, ¿verdad? Todos los que estamos ahora inmersos en esta parte de los sistemas de gestión de la calidad, ya debemos de tener capacitaciones en el uso de equipos de cómputo y de la información que estemos generando, ¿verdad? Todo esto entonces nos lleva, con toda esta información que les he estado generando hasta ahorita, nos lleva a plantearnos la creación de un protocolo de auditorías remotas. ¿Va a ser viable? Sí va a ser viable. ¿Va a ser solamente por el periodo de la pandemia? No. Ya lo vamos a ocupar en gran medida en nuestras actividades y nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que se van a estar generando a partir de este efecto pandemia, post pandemia, pues van a tener que apoyarse de una realidad virtual. Entonces, hay que irnos preparando en ello. ¿Cómo nos podemos ir preparando? A través del establecimiento de un protocolo. Bien,
Quisiera ahora comentarle cuáles son las desventajas y desventajas de una auditoría remota. Si bien las ventajas más comunes son ahorro de viáticos, los tiempos de traslado, minimizar los riesgos por accidentes, tener una mayor comunicación y permanencia y utilizar de manera eficiente las herramientas tecnológicas, también es cierto que tenemos ciertas ventajas. Por ejemplo, la frustración. Estamos ahorita dos brechas generacionales importantes, ¿no? Se dice que somos los millennials y también se dice que están los que son la generación Y. Quiero pensar que sí es la Y, pero bueno, esta generación antecedente de la millennial. Ah, bueno, pues la persona que tenga este conocimiento de las tecnologías, pues fácilmente, como pez en el agua, ¿verdad? Va a poder hacer la auditoría remota. Pero las personas que no estamos acostumbradas a ello, si yo después de darle enter no me genera el cambio, pues eso me va a generar frustración. El que me genere frustración va a implicar que entonces yo tenga temor por el sistema y lo desacredite, diga en automático, no, la auditoría remota no sirve. Me doy a entender con esta información, va a haber resistencia al cambio, que es lo que estamos vivenciando ahorita. ¿Quiénes son las personas que deberían de estar haciendo auditorías remotas? Aquellos que tengan la competencia, que decía yo hace un momento, desde un punto de vista virtual o computacional. No quiero con esto cazar edades, porque no es la finalidad, pero sí van a tener más prioridad aquellas personas que tengan esta información, pues, de manera más asequible, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que debemos de considerar para una auditoría remota? Debemos de considerar el protocolo que estoy mencionando, que tiene que ver con la auditoría remota, con un enfoque en el riesgo, lo que ello pudiera implicar, que debemos de tener digitalizado todo nuestro sistema de gestión de la calidad, que podemos utilizar diferentes plataformas para poder establecer comunicación, tanto con el auditado como en el caso de los miembros del equipo auditor, con ellos mismos. Ahora, ¿cuándo no se recomienda hacer una auditoría remota? Bueno, no se recomienda cuando el personal clave no se encuentre. Me dirían algunos, pues muy sencillo, pues si el personal clave no se encuentra, pues pídeme los documentos y te los entrego y tú los revisas. Aquí hay que considerar que hay algunas personas que no solamente son clave porque deben de estar presenciales, sino que en nuestro territorio, ¿verdad? En nuestra región, es muy estilado hacer que lo que yo creo es mío. Entonces, ¿cómo te voy a compartir mi información? Y luego si hay un argumento dentro de la norma que dice que yo tengo que asegurar la documentación, pues menos te la suelto, ¿no? Si yo estoy ausente y no proveo de la información, pues eso va a generar complicación para que yo pueda hacer una auditoría remota, y a eso me refiero cuando el personal clave no se encuentra. El segundo punto es cuando existe una restricción, ya que hay que ver de cualquier tipo, hay que ser amplios en la mente. Por ejemplo, puede haber una restricción en cuanto a acceso, porque a lo mejor las laboratorios tienen comprometido una cierta plataforma y no pueden permitir que accese a otra plataforma. Bueno, pues esa es una restricción. O tal vez en los casos en los cuales yo requiero que haya un perfil en particular del equipo auditor y no cualquiera debería tener acceso, bueno, pues eso también es una restricción. Yo tengo que estudiar esos diferentes puntos, ¿verdad? Que no se garantice una conexión remota efectiva, que no se tenga acceso a la comunicación de manera electrónica o que no se pueda llevar a cabo la observación de los procesos. Imagínense ustedes que yo te diga, ay, tú eres mi auditor, y yo te diga, híjole, es que la persona que está encargada de la parte del proceso que tiene que ver con la resolución de las muestras es un área que está tan metida dentro del laboratorio que no llega la señal. Entonces, pues, no pudiéramos tener un acceso en tiempo real de sus actividades. Pues eso generaría especulación, incertidumbre, zozobra, ¿verdad? Yo pudiera a lo mejor hasta cuestionar las actividades que se desarrollan. A eso me refiero con que no se puede llevar a cabo una observación de los procesos. Ahora bien, antes de auditar debemos de considerar los riesgos asociados. ¿Y cuáles son los principales riesgos? El alcance, hay que ver qué es lo que está dentro del sistema de gestión de la calidad a considerarse para poder evaluar. El personal, ¿verdad? El número de personas que están directamente relacionadas con los procesos. Nada más entrevistaría a una, voy a entrevistar a 20, ¿cómo le voy a hacer para ese tipo de acercamiento con ellos de manera virtual, ¿verdad? El equipamiento que estoy usando, si solamente es uno o son multiplataformas, los procesos que se encuentran impactados, ¿verdad? ¿Cuántos procesos dependen uno del otro, la interacción que estos tienen? Y bueno, las herramientas tecnológicas también es un riesgo que se puede presentar. Ahora bien,
Hablábamos hace un momento de que solamente las personas que tengan la competencia serían las idóneas. No quiero decir con esto que solamente sean esas, serían las idóneas para hacer una auditoría remota. ¿Qué información debe de tener? Saber el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿verdad? Que sepa de seguridad de la información, que sepa realizar evaluación de informaciones digitales, que pueda hacer un muestreo digital, que es todo un tema. El muestreo digital realmente es todo un tema que habría que exponerlo a lo mejor hasta en un curso. Evidencia de lo que es sincrótico, ¿verdad? Y la contingencia ante los riesgos que se pueden presentar. Ahora bien, debemos de analizar las plataformas que se encuentran en el mercado. ¿Qué es lo que debemos de considerar? Pues el precio, la seguridad que ofrecen, el número de accesos, la estabilidad de los accesos con respecto al tiempo. Se van a dar cuenta que no todas las plataformas las soportan. Si yo quiero, y lo tengo como experiencia, si yo quiero hacer una conferencia como la que ahorita estamos haciendo y quiero meter a muchas personas en la plataforma de la letra G, es complicado. Se corta, hay restricción. Imagínense en una auditoría donde yo estoy interaccionando con la persona y en ese momento se corta la información. Aparte de perder la secuencia del proceso propio de la auditoría, se genera pues riesgo al momento de obtener una evidencia objetiva, ¿verdad? Los recursos que se van a compartir, y hay algunas organizaciones que cuentan con una cuenta exclusiva para poder llevar a cabo auditorías remotas. Esto yo lo recomiendo mucho porque la seguridad de la información es fundamental. Entonces, si yo voy a hacer auditorías remotas, debo de tener un almacenamiento solamente y exclusivamente para la información que se me va a generar de auditoría remota. No vaya yo a combinar la información de la auditoría remota con fotografías, por ejemplo, ya muy personales o íntimas. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración. Ahora, dice, considerando que se debe llevar a cabo en los tiempos que usualmente se emplean estando in situ, entonces, ¿qué debemos de considerar adicional para que podamos realizar una auditoría remota? Reuniones periódicas, establecer periodos de tiempo, revisar la documentación de manera electrónica. Estamos un poquito retrasados, por favor, le damos 5 minutos para completar. Muchas gracias. Gracias, sí. Hay que hacer un recorrido virtual, preguntar continuamente al auditado cómo se siente, y esa parte es muy importante, porque preguntarle al auditado cómo se siente permite en cierta medida llevar a cabo un adecuado proceso. Ahora bien, nosotros debemos de considerar las diferentes etapas del proceso de la auditoría. Comienza con el plan de auditoría, como lo ven ahí, y termina con la evaluación de los auditores y también la evaluación de objetividad e imparcialidad del proceso. Estos dos elementos van a permitirme en cierta medida garantizar que el propio proceso se ha llevado a cabo de manera adecuada. He estado hablando muchísimo del riesgo y aquí les muestro en pantalla pues un posible ejemplo de lo que es un riesgo. Por ejemplo, en una videollamada se puede presentar un riesgo que es una infracción a la confidencialidad o a la seguridad, o las diferencias de horario, o la baja calidad de la comunicación es un riesgo, y entonces yo tengo que plantear qué oportunidades puedo generar para mitigar ese riesgo, como por ejemplo, entrevistar al personal relevante. No necesitaría estar entrevistando a todos, porque eso pudiera a lo mejor complicar los procesos internos que se están llevando a cabo. Ahora bien, un punto muy importante dentro de estos 5 minutos, Dayana, un punto muy importante tiene que ver con la confidencialidad, la seguridad y la imparcialidad. Es importante mencionar que los procesos virtuales o remotos no se van a grabar, ¿verdad? Que hay que considerar que se debe de tener visualización de los espacios físicos, obviamente que haya una aprobación por parte de la persona que esté implicada en el proceso, y además debemos de generar cartas de compromiso para asegurar que la información solamente van a ser utilizadas para los fines que se persiguen y que no tengo conflicto de interés con la organización dentro de los más relevantes. En conclusión, este método de auditoría, si se dan cuenta, tiene un gran potencial que nosotros dentro de las organizaciones podemos llevar a cabo para que se pueda establecer de manera continua y con ello fortalecer el mantenimiento de nuestro sistema de gestión de la calidad. De esta manera, nosotros podemos tomar en consideración que debemos de poner énfasis en crear protocolos de auditorías remotas que le permitan a la misma organización, o en este caso al laboratorio, pues demostrar que son competentes para lo que se están evaluando. Y pues muchísimas gracias, agradezco la invitación y también la atención que ustedes han presentado a esta ponencia. Dejo ahí mis plataformas para que ustedes puedan contactarme. Muchísimas gracias, Dayana.
Muchas gracias, estimado Irving. En verdad que este tema es bastante amplio, ¿no? Y que pues cuando abarcamos un sistema de gestión de calidad, pues hay tantos procesos, tantas actividades que hay que tomar en cuenta, que pues en realidad justamente por eso hay todo un curso de formación de auditores, de la revisión de las normas, y pues en este caso queríamos darle un énfasis principalmente a lo que mencionaba, ¿no? A los cambios que se han dado en este contexto, ¿no? De la pandemia, que quizás han acelerado, ¿no? Se nos comentaba ya que desde el 2018 se estaba dando estas auditorías, ¿no? Pero que era una propuesta, una posibilidad, ¿no? Pero que hoy en día ya este año pues se han tenido que ir ejecutando, porque gran parte del año hemos estado de esta forma, pues, ¿no? De trabajo remoto, muchas organizaciones solo cumpliendo con, digamos, atenciones esenciales, ¿no? Por emergencia. Entonces, pero el sistema de